conteste. No hay problema. Gracias. No hay por qué. Bueno, como les decía recién, nos tenemos que poner de acuerdo. No sé qué fecha tienen de alguna otra materia. El martes 13 de julio tenemos de relaciones laborales. Recién el 13 de julio, estamos en junio, así que venimos bien como para hacer... Déjenme ver el calendario. El martes que viene es 29 y el otro es 6, profe. Sí. Abrí la calculadora en vez del calendario. Estoy bien yo, ¿eh? Hoy es 22, el martes que viene es 29 y después ya llegamos al 6. ¿Les parece bien el 6? Sí. ¿De Anato? Sí, genial. Así mañana hacemos, Sí. mañana no, Sí, sí. el martes que viene hacemos algún tipo de... ¿Qué temas van a hacer? Ahora vemos. Depende de lo que lleguemos a ver hoy. El 6 de julio, 6 del 7. Denme un segundo. A ver. Vamos a ponernos acá de acuerdo. Esto es lo que tenemos que ver ahora. Nosotros ya vimos grupos sanguíneos. Bueno, sangre en general. Y yo les diría que sangre, grupos sanguíneos, y coagulación. Que coagulación, hemostasia y coagulación es lo que vamos a ver ahora. Justamente estoy con un problema de eso, profe, con mi hijo. ¿Sabe que el domingo le tuvieron que sacar una muela de urgencia? El domingo a la noche y perdió el coágulo el lunes a la mañana. Y nada, ayer estuvo sangrando y empezó con fiebre. Así que ahora lo voy a llevar a la guardia odontológica a ver qué tiene. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Ahora cumple los 17. O sea, no toma aspirina ni toma nada. No, pero él está operado del corazón. Él a los 2 años nació con una cardiopatía congénita. A los 2 años lo operaron de una comunicación interauricular y tomó durante muchísimos años, estuvo en tratamiento. Sí. Y ahora no está en tratamiento, no toma ni... No, hace 5 años le dieron el alta definitiva a él. Pero siempre tiene problemas con la coagulación. Habría que ver por qué. Pero es muy común que cuando, o sea, porque cuando hay alguna cirugía cardiovascular, por lo general siempre se hacen tratamientos anticoagulantes precisamente para que no se tape nada de por ahí. Pero no le vendría mal un revisito de por qué. Sí, ahora voy a ver qué fue lo que pasó, porque en principio estaba todo bien. Y bueno, y ayer empezó a sangrar de nuevo y ahí se le desprendió el coágulo, o sea, y empezó el problema. Es normal que se desprenda el coágulo, que como que se sale la cascarita, digamos. Y ahí empieza a sangrar de nuevo. En todo caso, que vuelva, viste que cuando te sacan un diente lo primero que hacen es ponerte un algodoncito
y que Sí, apriete. eso es que muerde la gasita de nuevo, todo otra vez, pero siguió igual y bueno, ayer ya empezó con fiebre. No, ya con fiebre no. ¿Mm? Sí, te convendría llevarlo a la guardia. Bueno. A ver. Hemostasia y coagulación sanguínea. Profe, ¿me puedes hacer una Sí. consulta rapidito antes que empiece? Dale. Vio que usted estaba, la clase pasada estamos hablando del tema de sangre y todas esas cosas, ¿no? De transfusiones Sí. y de la anemia. Ujú. O sea, ¿cuándo es necesario que una persona reciba sangre en una anemia? Una transfusión. Claro, Cuando el hematocrito baja por debajo de 22. cuando ya está muy bajo. Cuando está demasiado bajo. Ok. Que ya no tiene casi sangre o muy poquita y obviamente puede llegar, se va a necesitar sí o sí, porque si no, no va a tener glóbulos rojos que repartan el oxígeno. Ah, y a raíz de eso, por eso también, profe, que no se quedan sin aire y esas cosas, ¿o no tiene nada que No, ver? no, no, ¿No? no, 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 no. A ver, la sangre lleva el oxígeno a los tejidos. Sí. ¿Mm? La dificultad respiratoria es cuando el problema está en los pulmones, Ah, ok, o en ok, los ok. bronquios, o en la vía respiratoria, en cualquier parte de la vía respiratoria. Cuando aparecen los síntomas por una disminución importante de los glóbulos rojos, que son los que llevan el oxígeno a todos los rinconcitos de nuestro cuerpo, ahí ya cambia un poco la historia, porque no es que me falta el aire, que me falta el aire, esa dificultad respiratoria me habla más de algo pulmonar, de algo Claro. bronquial, de cualquiera de las partes del aparato respiratorio. Los Claro, síntomas. porque mi papá vio, profe, entró el viernes a la noche de urgencia al hospital porque le agarró una falla cardíaca. Ujú. Y bueno, entonces como estaba hace un montón que viene con anemia, le está tomando hierro, todo, pero no hay chances. Y entonces apenas entró ya le empezaron a hacer transfusiones de sangre. Y al rato le pusieron oxígeno, pero bueno, no, también él tiene POC, así que es debido a eso entonces. La dificultad respiratoria es más por el EPOC que por la anemia. ¿Mm? Claro. Bien. Esto de la fisiología de la hemostasia, coagulación sanguínea, obviamente son mecanismos, digamos, precisamente para que si hay una lesión en los vasos sanguíneos, no se pierda tanta sangre. O sea, básicamente es un ser humano, dependiendo, digamos, su superficie corporal, tiene entre 5 y 6 litros de sangre. Toda esa sangre tiene que tener una cantidad, tiene que tener una cantidad de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, dentro de lo normal para que cumpla precisamente todas las funciones que tiene que cumplir la sangre. Y obviamente yo tengo que cuidar que no se rompa ninguno de esos tubos que me lleva la sangre a todos lados. ¿Mm? ¿Por qué? Porque precisamente es como si yo tuviera un circuito de riego. Si se me rompe una de las mangueras que riega, ¿dónde va a perder la sangre, el agua? No en el lugar donde realmente tiene que dejarla. Me la va a perder por el camino y no va a servir para nada. ¿Mm? Obviamente ante una hemorragia, porque se dañó algún vaso sanguíneo, hay un mecanismo que obviamente trata de reparar, o por lo menos de frenar, perdón, la hemorragia
hasta que el vaso sanguíneo se arregle. Y precisamente esto es la hemostasia. Hemostasia, básicamente, es todo este mecanismo que va a tratar de cortar la hemorragia. Y la coagulación no es otra cosa que parte de este mecanismo. Entonces nosotros si vamos a hablar de hemostasia, vamos a hablar precisamente de los mecanismos para tratar de controlar una hemorragia, para que esa hemorragia no sea tan fuerte, tan que haga tan que salga tanta sangre y obviamente la persona pueda llegar a tener inconvenientes. Y cuando hablamos de coagulación, hago esta salvedad porque es muy común, digamos, la confusión. Y la coagulación es una de las partes de la hemostasia. Vamos a ver que acá les habla de que la hemostasia consta de varias etapas. Primero que nada ocurre una vasoconstricción refleja. ¿Qué significa esto? Cuando un vaso sanguíneo se daña, ese mismo vaso sanguíneo que se dañó, solito se cierra, en forma refleja, precisamente para tratar de impedir que siga saliendo sangre, porque no es lo mismo tener un vaso sanguíneo lastimado así de gordo que así, cerradito. Va a perder menos sangre, o por lo menos en una partecita va a estar como cerrada, porque precisamente la vasoconstricción ocurre ahí donde está la lesión. Se cierra y trata por lo menos de impedir que siga saliendo sangre a donde no tendría que salir. Pero eso dura muy poquito y tampoco alcanza. Se cierra el vaso un poquito, pero no alcanza para detener la hemorragia. Nunca les vieron que en las películas o lo que contaba recién Estela Maris, lo primero que, o cualquiera de nosotros que nos hayamos cortado un dedo, ¿qué es lo primero que hacemos? Aparte de putear. Lo apretamos. Lo apretamos. Apretando, yo estoy cerrando los vasitos sanguíneos y deja de por lo menos un ratito sangrar. Vieron que siempre en muchas series o películas que en cuantito le dan un balazo a uno, lo primero que hacen es presionar sobre el agujero, digamos, también para intentar cerrar los vasos sanguíneos y que deje de sangrar. O la famosa gasita o algodoncito que te ponen en el lugar de la extracción, también precisamente para lo mismo. En el cuerpo ocurre eso de la vasoconstricción, pero no alcanza, dura poquito. Y primero ocurre lo que se denomina la hemostasia primaria. Y acá es donde intervienen las plaquetas, que primero se adhieren entre ellas y después como que se pegotean, por eso les habla de adhesión
plaquetar o adhesión plaquetaria, que es lo mismo, y después agregación. Se pegan y después es como que forman un tapón, que obviamente se llama tapón plaquetario. Obviamente eso, dependiendo el tamaño de la lesión del vaso sanguíneo, puede llegar a alcanzar o no. Y empieza la etapa de la coagulación sanguínea. Ahora después vamos a ver de qué se trata cada una. Una vez que ya el vaso sanguíneo se reparó, ya está, no hay problema, ya volvió, lo que se rompió se sanó. Yo tengo que hacer, o yo no, el cuerpo, tiene que hacer precisamente desaparecer ese coágulo que se formó adentro del vaso sanguíneo para impedir que siga sangrando. Que viene a ser como una especie de tapón también, pero un poco más grande que el tapón plaquetario. Y si yo dejo ahí adentro de ese vaso sanguíneo ese coágulo, ¿qué puede pasar? ¿Qué se les ocurre que puede pasar? Se tapa. Se tapa, exactamente. Entonces, una vez que el vaso sanguíneo se reparó, ya no está más lastimado, tenemos que hacer desaparecer a ese coágulo. Y es esa cuarta etapa que les habla ahí, que es la fibrinólisis. Precisamente esa es esa etapa, cuando habla de fibrinólisis, lisis es romper, fibrino básicamente es el coágulo, precisamente está formado por una red de fibrina, que son un tipo de fibras que se ocupan de hacer esto. Entonces, en la última etapa de la hemostasia, precisamente es romper, desarmar ese coágulo que se formó para impedir el sangrado, pero que ahora lo tengo que hacer desaparecer precisamente para que no me tape el vaso sanguíneo. Acá les habla de lo que es la hemostasia primaria, eso de que primero ocurría una vasoconstricción local en la zona donde se lesionó el vaso sanguíneo, que refleja, cuando nosotros hablamos algo de reflejo, ¿qué entienden ustedes por reflejo? A ver. Que es inconsciente. Es inconsciente, sí. Estoy acá, estoy sacándome el celular del bolsillo que me molesta. Es inconsciente, sí, es inconsciente. Involuntario. Es involuntario, exactamente. ¿La reacción? Sale así. Pero bueno, básicamente el vasito se dañó, chac, se cierra. Por lo menos para intentar frenar la hemorragia. Después les habla acá, al mismo tiempo las plaquetas se adhieren al colágeno del subendotelio, de la pared vascular dañada, produciéndose la adhesión plaquetar, necesitándose la glicoproteína 1. Mírenme. ¿Saben qué significa esto? Que no No nos interesa. Exactamente. Esto es demasiado técnico
Para poder entender esto, realmente hay que tener un par de materias más en la espalda, porque realmente nos vamos muy a lo técnico. Lo mismo que les habla del factor de von Willebrand. Ustedes recuerden esto, que primero ante la lesión de un vaso sanguíneo, lo primero que va a ocurrir es la hemostasia primaria, que precisamente es esa vasoconstricción local refleja, y la adhesión y agregación plaquetaria que me va a formar el tapón plaquetario. De eso se ocupa la hemostasia primaria, que dependiendo de el tamaño de la lesión, con eso puede llegar a ser suficiente o no. Si no es suficiente, si necesitamos que haya más ayuda, ahí es donde ocurre lo que se denomina la coagulación plasmática. Y la coagulación plasmática, miren esto, ahora se los muestro. En realidad, la coagulación, o sea, la formación del coágulo que me va precisamente a tratar de tapar ese vaso sanguíneo roto, que vendría a ser como ponerle un corcho, algo así. El tapón plaquetario vendría a ser como ponerle una curita, una bandita, para intentar impedir que siga sangrando. Acá ya directamente le estoy metiendo un corcho, para impedir que siga sangrando. Todo esto, toda esta coagulación sanguínea, está dada por lo que se denomina una cadena de activación. ¿Qué significa? Hay unos cuantos, son como 12, factores de la coagulación. Uno activa al otro, ese segundo se activó, ese segundo activado me activa un tercero, ese tercero activado me activa un cuarto, ese cuarto activado me activa un quinto, y así sucesivamente, hasta que se forma el coágulo. Sí, ustedes ahí están viendo, todos estos numeritos romanos son lo que se denominan los factores de la coagulación. Está el factor 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8, 9, todos con números romanos. Y no es que el 1 activa al 2, el 2 activa al 3, el 3 activa al 4 y el 4 activa al 5. Acá hay 1 que activa al número 12. De este lado el 7 que me activa a otro que se llama FT. Olvídense. Si recuerden, conocer realmente la cascada de la coagulación, los nombres de los factores de la coagulación. No way. Pero sí recuerden esto,
que para producir el coágulo, para formar el coágulo sanguíneo, se necesitan los factores de la coagulación, que son sustancias que las produce el hígado y que necesitan sí o sí vitamina K para que se puedan producir. Obviamente, a ver, yo voy a hacer una torta. ¿Qué no me puede faltar? Harina. Harina, exactamente. Puedo reemplazar la manteca con aceite, puedo reemplazar los huevos con alguna otra cosa, puedo reemplazar... perdón, me esperan un segundo, voy a apagar la cámara porque veo que se me está... Congelando. Sí, se me está congelando demasiado. Por eso saco la cámara un ratito. Si se llega a congelar también el audio, por favor, avísenme. Pero avísenme con un audio, porque yo ahora voy a seguir compartiendo la pantalla y no los voy a ver. Ni tampoco veo lo del chat. Bueno. Gracias. Bueno, básicamente eso. Yo, para poder fabricar mi hígado, el hígado de ustedes, para poder fabricar esos factores de la coagulación, necesita sí o sí vitamina K. ¿Quién es mamá de ustedes? Yo, profe. Hay unas cuantas. Me quedó haciendo ruido que puede ser un déficit de vitamina K una persona que tiene problemas de coagulación. Sí, obviamente. Porque acá el médico de mi hijo, o sea, se lo atribuimos siempre a que él tomó muchos años aspirina, sí, como antiagregante plaquetario, y él siempre tiene problemas de coagulación con todo. O sea, el corte más chiquito no para de sangrar. Bueno, evidentemente lo que sí puede haber es precisamente un problema más de plaquetas que de coagulación en realidad. Si no hay la suficiente, o sea, la cantidad normal de plaquetas que formen precisamente el tapón plaquetario, puede ser eso. Pero eso igual hay que investigarlo. Si el recuento de plaquetas da normal, hay que investigar otra cosa. Y también es muy común que en las cirugías cardiológicas, cuando la sangre pasa por la cicatriz, que siempre en algún momento va a pasar por la cicatriz que queda de cualquier cirugía, a veces se rompen. Pero por eso, ahí sí o sí hay que hacer todo un estudio hematológico para ver de dónde viene, porque no es por lo que acabas de decir, que si no es únicamente por la extracción de la muela, sino que por cualquier cortecito, lo más probable es que haya algún problema con las plaquetas, más que con el déficit de vitamina K. Sí. El año pasado le hicimos los análisis y salieron un poquito bajas nada más las plaquetas. Y te recomiendo que lo vea un hematólogo, por lo menos para solucionar un poco eso, porque la verdad que no debe ser muy cómodo. Y con el tema de la aspirina como antiagregante plaquetario, el efecto dura 14 días, que es lo que dura una plaqueta. A los 14 días, chau, ya está. Si él hace más de 14 días que dejó, ponele. Sí, 5 o 6 años. Ya. Por eso, ya, o sea, no tendría por qué afectar a la agregación plaquetaria
porque ya no hay aspirina en su sistema, por decirlo de alguna manera. Y todas las plaquetas nuevas que se generaron después no tendrían por qué estar sometidas, al menos que siga tomando aspirina, y bueno, ahí ya sería otra cosa. Igual él no toma aspirina para cualquier dolor, ¿no? No. No, es Nunca preferible más que, tomo aspirina. por eso, es preferible que tome paracetamol o alguno de esos, porque viste que la típica, Sí, me no, duele, aspirina. ahora porque ya la gente toma más ibuprofeno o paracetamol para una cefalea, qué sé yo, para cualquier dolor, que aspirina. Entonces, y precisamente por este motivo, la aspirina es medio como que se quedó un poco de coté, precisamente por el grado de antiagregación plaquetaria que provoca y este tipo de cosas. Los otros aires no tienen, si bien tienen bastante potencia, El pero siempre ibuprofeno menor. también, ¿no? Tiene antiagregación plaquetaria en menor ¿Cuál? cantidad. El ibuprofeno. El ibuprofeno también, pero mucho menos que la aspirina. Y el paracetamol mucho menos todavía. ¿Mm? Pero bueno, habría que verlo. Bien. Obviamente, lo que estaba, me perdí donde habíamos quedado. El hígado. Que el hígado, sí, ahí está. Que Vitamina K. el hígado fabricaba estos factores de la coagulación y también necesitaba sí o sí a la vitamina K. Y ahí me acordé de la pregunta que yo les había hecho. A las que son mamás, que ni bien nace el bebé, vieron que, ¿qué le hacen? Ni bien sale de la panza el bebé. El FEI, que era como una prueba, pero no me acuerdo de qué. El que le pinchan Le el sacan talón. una muestra en que te sacan una muestra en el Esa es quesito. para saber el test de la fenilalanina. Aparte, lo primero que hacen es ver que esté bien. Después Lo bañan, profe, le sacan sí, toda la lo sangre. limpian, le sacan toda la sangre, le sacan todo el lanugo, todo. Le sacan todo, lo limpian. Lo abrigan. Y lo primero que le ponen, que ustedes a lo mejor porque están, una vez que nació el bebé, mientras lo están atendiendo, la mamá seguramente está con el tema de la placenta, que están extrayendo la placenta y toda esa historieta. Muchas veces puede ser que no lo vean. Le ponen una inyeccioncita chiquitita alrededor del pupo, el ombligo, de vitamina K. Precisamente para evitar una posible hemorragia por el cordón umbilical. Eso se hace de rutina, de rutina. En todo nacimiento se hace de rutina. Sí o sí se usa la vitamina K. Esto es importante recordarlo porque después cuando veamos los fármacos, anticoagulantes, que no es lo mismo que los antiagregantes plaquetarios ya los vimos, que era la aspirina. Los anticoagulantes que van a ser precisamente los que van a actuar acá impidiendo que se forme el coágulo. En el caso de que haya una hemorragia por el uso de estos fármacos, ¿saben cuál es el antídoto? Uno de los antídotos. Precisamente la vitamina K. Pero bueno, cuando lleguemos a esa parte en ámbito, lo vamos a recordar. Ah, mira vos.
Bien, Profe, sí, hablando de recordar así, no tiene nada que ver con lo que usted está explicando, pero antes de que me olvide. En Netflix hay una serie que se llama El cuerpo humano sí. y está muy buena, o sea, están explicando todo y me hizo acordar un montón porque a medida que iba explicando era todo lo que usted nos está explicando ahora, así que está como muy bueno, muy bueno. Sí, el que lo quiere ver. Dale. ¿Quién era que había publicado en el grupo también un videíto de anatomía? Romy. Todo ese tipo de cosas siempre suman un montón. Siempre sube, el cuerpo humano, el cuerpo humano era, ¿no? Sí, sí, profe, está muy buena. Sí, O me sea, es casi parece todo lo que estamos viendo ahora. buenísimo. Bueno, y como bien les decía antes, una vez que ya el vaso sanguíneo se reparó, ya está limpito de nuevo, ya está arregladito. Obviamente necesito que precisamente desaparezca ese coágulo porque si no, ese vaso sanguíneo va a quedar tapado. ¿Mm? Bien. ¿Alguna duda con respecto a esto? De qué, o sea, qué es lo que ocurre cuando hay una lesión en un vaso sanguíneo. ¿Qué es lo que primero ocurre? La vasoconstricción. Exactamente. Después, con la vasoconstricción no me alcanzó. La hemostasia primaria, la adhesión plaquetaria y la agregación plaquetaria. En realidad, bien lo que decía Steffi. ¿No era la coagulación, profe? Eso es, ¿Plasmática? Sí, la hemostasia primaria consta, la hemostasia primaria consta de la vasoconstricción y la adhesión y agregación plaquetaria. A ver si me esperan un segundito, vamos a ver si puedo compartir pantalla, el pizarroncito quiero decir. Sí. Entonces, nosotros tenemos la hemostasia primaria que consta de la vasoconstricción y la agregación plaquetaria. Vamos a poner uno solo, así no nos hacemos tanto lío. Y la hemostasia secundaria que precisamente es la coagulación y la fibrinólisis. Hemostasia primaria, vasoconstricción, refleja, local, agregación plaquetaria que me va a formar el tapón plaquetario. Y si con esto no alcanza, va a intervenir la hemostasia secundaria con la coagulación, o sea, la formación del coágulo. Y una vez que el vaso sanguíneo se reparó, aparece la etapa de fibrinólisis, que me rompe, me desarma precisamente ese coágulo que se formó
porque si no, ese vaso sanguíneo quedaría tapado. Y esto es importante, recordar esto, porque en la coagulación, para que se forme ese coágulo, van a intervenir lo que se denominan los factores de la coagulación, toda esta serie de sustancias que se producen en el hígado, que necesitan vitamina K sí o sí, y que van a terminar produciendo precisamente el coágulo. Y después en la fibrinólisis directamente se desarma lo que hablábamos recién. En la parte farmacológica, si yo quiero reducir la hemostasia primaria, quiero impedir que se forme el tapón plaquetario, obviamente se van a utilizar los antiagregantes plaquetarios, que el fármaco que más se utiliza, obviamente, es la aspirina. ¿De cuántos miligramos? De 100. De 100, De 100, exactamente. En cambio, si yo quiero impedir que se formen coágulos, los fármacos que se van a utilizar son anticoagulantes. Para los chicos que están en farmacia, heparina, warfarina, acenocumarol. Perfecto. Sí. ¿Le puedo hacer una consulta? ¿Por qué le ponen azúcar a las heridas? Por mito. Por mito. El azúcar no tiene nada que ver con las heridas. Lo único que hace es, puede llegar a aumentar la contaminación bacteriana. Son mitos. Uno de los tantos mitos que tiene la medicina. ¿Te puedo preguntar otro mito? Dale. La tela de araña. La tela de araña, ahí te la banco. ¿Por qué? Porque la tela de araña, en su composición, tiene no sé qué, porque la verdad no sé cuál es precisamente qué es lo que tiene, pero tiene un alto poder antiséptico. Precisamente todo lo contrario del azúcar. Hay mitos y mitos. Hay mitos que hay que derribarlos y mitos, pero vamos a ser reales. Profe, una consulta, ¿por qué a la gente mayor se le da aspirinas, Ahora después digo? lo vemos. Déjame terminar de contar lo de la ¿cómo se llama? Lo de la telaraña y ahora te explico eso. ¿Cuánta cantidad de telaraña necesitas juntar para poder aplicarla en una herida? Claro. Ponele que antes No que... lo había escuchado nunca. ¿Nunca? Ah, sí. No había escuchado nunca lo de la telaraña. Ah. La realidad es esa. Hoy, excepto acá en el lugar donde estoy yo, en mi búnker, en mi oficinita, que no sé, tengo un par de arañas culonas que me hacen telas de araña por todos lados y tengo que estar pasando el plumero día por medio. No hay muchas telas de araña, y es bastante difícil encontrar una buena cantidad de tela de araña para aplicarla sobre una herida. Bien, ahora te explico lo de la aspirina. Esperen que... ¿Esto lo puedo borrar ya? Ok.
Sí, sí. Sí, Sí, profe. Bien. ¿Quién era que había preguntado lo de la aspirina? Perdón. No, profe. Flor. Flor, bien. La aspirineta es una marca comercial. ¿Qué tiene la aspirineta? Es Aspirina. una aspirina, es Aspirina. un anticoagulante. Un No, AINES. no es un anticoagulante. ¿Qué dije que era? Es un AINES. Antiagregante plaquetario. Ay, me gustó Agregante. más. Es un antiagregante plaquetario. Te voy a hacer un dibujo de un vaso sanguíneo. Vamos con lo rojo. Eso es un vaso sanguíneo de una persona recién nacida. A medida que vamos creciendo, esto así tan lisito que está acá adentro, se va a empezar a ensuciar, por decirlo de alguna manera. Y se van a empezar a formar placas. Que por lo general, estas placas, uy, se me fue. Esta línea de acá no va, ¿eh? A ver si la puedo borrar. Me borro toda la placa entera. Ay, Dios. Borré todo. Vamos de nuevo. Control X, profe. ¿Qué, Maxi? Ah, Control control X, X. tenés razón. Bien. Ahí tenemos el vaso sanguíneo de cuando nacimos. A medida que vamos creciendo, se va ensuciando, se van formando depósitos de colesterol, depósitos que me van formando placas. Vamos a hacer una placa más linda. Que me van tapando la arteria. Fíjate que no es lo mismo el calibre del vaso sanguíneo sin la placa y con la placa. Está bastante reducido, acá está a la mitad. La sangre que va a pasar por ahí, que va a ir pasando por ahí, va a ir tocando, va a pasar mucho en una forma más turbulenta, como si vos apretás una manguera, viste que el agua que sale de la manguera que apretaste sale con más fuerza. Y en algún momento, esta placa se va a lastimar. Acá no va a haber una hemorragia externa, no va a salir la sangre del vaso sanguíneo. Pero precisamente que se lastime esta placa, si se lastima esa placa, va a ser el estímulo para activar a las plaquetas. Si se me empiezan a pegar plaquetas acá, que la plaqueta, todo este sistema no identifica si lo que está roto es acá o lo que está roto es acá. Empieza a activar a las plaquetas. Esas plaquetas se van a empezar a pegotear, a formar el tapón plaquetario. Y mira lo que me hicieron. Me pueden llegar a tapar el vaso sanguíneo. Entonces, cuando una persona tiene factores de riesgo cardiovascular, que lo más probable que seguramente tenga un par de arterias tapadas, lo que tengo que tratar de evitar es
que si esta plaquita que está acá adentro se lastima, no se activen las plaquetas. O Esto si se sería, Perdón, ¿cómo? ¿esto sería hemostasia primaria, vasoconstrucción que se No. agrega en plaqueta? Ah, nada que En ver. realidad, yo lo único que estoy inhibiendo ahí es precisamente la agregación plaquetaria, que las plaquetas se pegoteen y me formen el tapón plaquetario, porque ya tengo la arteria medio tapada. Y si encima le meto también ese otro tapón, me puede llegar a tapar la arteria del todo. Y yo no quiero que se me tape la arteria. Por eso se utiliza la aspirina como antiagregante plaquetario, precisamente para tratar de impedir que si se lastima esa placa que está ahí adentro, se activen las plaquetas y me la tapen. ¿Por qué a las personas mayores? ¿Por qué se les ocurre que a las personas mayores? Y porque ya deben tener todas las venas tapadas. ¿Las así venas como, o qué? Arterias. Arterias. Las arterias es más importante. ¿Por qué será más importante una arteria que una vena? Que no, tratar de que no se tape. Porque lleva Porque es la la que sangre va el oxigenada oxígeno al corazón, al corazón. ¿Al corazón o del...? a los órganos. A los órganos, a todo el cuerpo. Exactamente. Básicamente es por eso. Esperen que estaba leyendo el chat ahora. Aguárdenme un segundito. Tamara, sí, también es un anticoagulante oral. Eso es uno de los tantos. Bien. ¿Alguna duda? ¿Y por qué? Vieron que incluso el nombre comercial de la aspirina de 100 miligramos, ¿cómo se llama? El nombre comercial más conocido. Aspirineta. O la aspirina No. Prevent. Aspirina Prevent. Prevent. Para prevenir, ¿qué cosa? El infarto. Un infarto. ¿Y un infarto puede ocurrir exclusivamente en el corazón? No, en cualquier parte del cuerpo. Exactamente. Dependiendo de dónde esté esa obstrucción, si se tapó, charán, se produjo el infarto. Entonces no quiero. Y de todos los infartos que se les ocurre, ¿cuáles pueden ser los más peligrosos? El corazón, el Respiratorio. El miocardio. Infarto agudo de miocardio, ¿y qué más? ¿El pulmonar? No tanto. ¿La accidente cerebrovascular? El ACV. El ACV isquémico. ¿Ya vimos ACV o todavía no lo vimos? No, bueno. No, no lo vimos. Muy por arriba, profe, lo explicó. Bien. Recuerden que está el ACV isquémico y el ACV hemorrágico. Pero bueno, el isquémico es como un infarto. Si se me tapa una arteria de la pierna, voy a tener tanto problema. Va a ser molesto, va a doler. Lo más probable es que me tenga que sacar un pedazo o no, todo dependiendo. ¿Pero me voy a morir? Puede que sí. Te ponen un stem, profe. Varios. ¿En dónde? ¿En dónde te ponen el stem, Flor? En la arteria de abajo, no sé cómo se llama, en la pierna, pelvis, ¿no? En donde esté. A ver, espérenme. Ay, no encontraba la flechita para compartir.
Vamos a borrar nuestro vaso tapado. Vamos a ver que hay varias diferencias. Obviamente esto no es farmacológico, esto es un tratamiento bastante más invasivo. Yo tengo, no. Vamos a elegir el color correcto. Profe, ¿es un stent o un bypass lo que se hace cuando se No, tapa la arteria? son dos cosas, son dos cosas diferentes y si una no funciona se hará la otra. En realidad hay tres opciones. ¿El catéter también? Exactamente, ese es el primero. Acá tengo mi vaso sanguíneo. Acá está el coágulo, que me está tapando. Obviamente la sangre viene por acá, choca contra esto, no pasa y el tejido que esté del otro lado de la obstrucción obviamente no va a recibir sangre, con lo cual estamos en problemas. Lo primero que se va a tratar de hacer, si no se puede hacer, obviamente la terapia farmacológica, que obviamente es un fármaco que me rompe directamente el coágulo, pero para poder utilizar ese tipo de farmacología, desde el momento que se produjo el infarto, no importa dónde haya sido, desde el momento que se produjo el infarto, se puede, pasadas las 6 horas, ese medicamento ya no sirve. Si pasaron más de 6 horas desde que ocurrió el evento, no se puede usar, no sirve. Entonces el paso siguiente sería, con lo que decía Steffi, es tratar de hacer un cateterismo. Un cateterismo consiste precisamente en la introducción de un catéter bajo guía que se puede hacer o por radiografía o por... Vieron que en la serie se ve muy bien, que van viendo el recorrido del catéter por todo el árbol circulatorio hasta donde encuentran la obstrucción. Viene el catéter y chácate, 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 chácate. Me lo rompe. Esa es una de las posibilidades. Si logró volver a ser permeable, logró hacer permeable la arteria, ya está. La sangre vuelve a circular sin problemas. Resulta que el coágulo sigue estando ahí. No se logró romper del todo con el cateterismo. O sí. Básicamente vino el... Perdón, vamos a hacer otra cosa. No se pudo, con el catéter no se pudo romper el coágulo. La arteria sigue estando tapada. Y ahí es donde se hace el bypass. ¿Cómo se hace el bypass? Se corta un pedacito de acá. Se hace otro cortecito acá. Y de acá a acá. Un puentecito. Exactamente. Entonces la sangre viene por acá, choca, no puede, viene por acá y sigue su camino. Eso es un bypass. Ahora, el stent, yo tengo acá mi vaso sanguíneo, con el cateterismo pude sacar parte
del coágulo. Vamos a hacerlo un poquito más chiquito. El coágulo lo saqué un poquito. Pero, o sea, por acá se repermiliza, puede seguir pasando la sangre. Pero lo que hace el stent, que también se hace vía cateterismo, o sea, entra un catéter con una mallita, por decirlo de alguna manera, y no hace otra cosa que esto, miren. Entra, llega a la zona donde está el coágulo y se pone, no vamos a dibujarlo acá. Vamos a dibujar el stent, lo vamos a dibujar en verde. Como que me lo abre. Me abre un poco más el vaso sanguíneo e impide que se vuelva a cerrar. ¿Mm? Básicamente es eso. Bien, nos quedan un minuto. ¿Cómo se pasó el tiempo? ¿Alguna duda con respecto a esto? Es interesante la clase de hoy. Sí, es muy interesante. Toda la parte de hematología y estas cosas sí, son realmente... Le dije a Karen que me iba a conectar un ratito más. Bien. Profe, disculpe, ¿cómo se llamaba ese paso? ¿Spen? Stent. Espera que ahí te lo pongo en el chat. Profe, ¿cómo es eso que dijo que a las 6 horas, si pasan las 6 horas no sirve el fármaco, el anticoagulante? No, anticoagulante no, los trombolíticos. Los trombolíticos. Y si apenas vos te das cuenta que tenés mucho dolor por el coágulo, Con un tenés infarto. que hacerlo Sí. antes de las 6 horas, lo tenés que hacer. Sí, desde que empezaron los síntomas no pueden pasar más de 6 horas. Si pasaron más de 6 horas, ese fármaco no sirve. No sirve. Bueno. Claro, profe, cuando a mi papá le agarró el infarto, vinieron los médicos, a él le agarró el infarto en base al COVID, ¿no? Él pudo, ¿cómo se dice?, recuperarse del COVID, pero quedó muy débil. Y cuando vino el médico, le preguntó si había tomado las aspirinetas, ¿no? Él estaba justo en el preinfarto sería, y no llegó a tomarlas. Habían pasado como 6 horas, más de 6 horas. Pero los trombolíticos no son aspirinetas, ¿eh? Es streptoquinasa, eso se hace en internación y se pasa por vía endovenosa. La aspirineta lo que va a tratar de impedir el médico le preguntó por las aspirinetas. El médico le había preguntado si había tomado las aspirinetas, si él había dicho que no. Bueno, pero porque no las tomó, precisamente no se previno de, claro. Sí. Claro, la aspirineta es para prevenir que se te tapen las Claro, arterias. él las tomaba y las dejó de tomar. Ponele un mes, no las tomó. Mucho tiempo. Mucho tiempo, sí. Sí. Bueno, gente, los dejo porque si no, no van a tener ni 5 minutos. Ya a las 1:30 tienen que conectarse de nuevo con la otra materia. Así que nos vemos el jueves. En un ratito, cuando termine de cargarse el video, se los paso. Adiós. Chao, profe. Chao, profe.